¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Los saluda Ricardo Alba en este último viernes del año 2024. Hoy en Diálogo Abierto vamos a hablar sobre el financiamiento privado de los partidos políticos. Vamos a explicar detalle a detalle con un especialista en qué consiste la norma y cómo pueden aportar los privados para las campañas electorales. También otro tema está relacionado al trabajo que desarrollan en prevención frente al feminicidio. Hablaremos con representantes del Grupo Aurora del Ministerio de la Mujer para conocer más detalles. Pero antes de todo ello, tenemos el resumen informativo de las noticias. Hoy anuncio que a partir del 1 de enero del año 2025, la remuneración mínima vital se incrementará en 105 soles, alcanzando un monto de 1.130 soles. A partir del próximo año debemos comenzar a operar en el marco de la nueva estrategia para la reducción de la minería ilegal. La mirada de esta estrategia es bastante más integral, o sea, no solo destinada a hacer la interdicción de las dragas o la interdicción de las bocaminas en la minería filoniana, sino además atacar otros aspectos, otras partes de la cadena de valor de la minería ilegal. Hay hermanos pescadores que están allá en alta mar y no sabemos cuál es su situación, cómo están. Vamos a hablar entonces de inmediato sobre lo que es la noticia política electoral de la jornada. La Comisión Permanente ha restituido hoy, en primera votación, la posibilidad que los aportes de los sectores privados puedan llegar también a los partidos políticos, sobre todo durante las contiendas electorales. 50% va a poder ser utilizado por el sector privado y el otro 50% por el sector público, es decir, tal como ocurre en la actualidad, aunque recordemos que actualmente, según la legislación, el 100% lo financia el sector estatal, el sector público, el erario nacional. ¿Cómo se va a distribuir todo este dinero? Vamos a hablar con un especialista, con alguien que conoce del tema. Se trata del doctor Óscar Matute Sánchez, abogado especialista en Derecho Electoral. Doctor Matute Sánchez, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Ricardo, buenas noches a todo el Perú, a tu disposición para hablar del tema. Correcto. ¿Qué tan bueno y qué tan trascendental es que los sectores privados puedan también participar y financiar las campañas políticas y electorales de las agrupaciones? Recordando que tenemos 42 partidos inscritos en la actualidad. Y es importante comenzar por el hecho de que los partidos políticos en el Perú son entes de naturaleza asociativa, es decir, son entes de personas que se reúnen para hacer actividad política. Son muy parecidos a las asociaciones, sin embargo, las asociaciones tienen su inscripción en SUNARF. Estos partidos políticos tienen la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones y tienen un tratamiento especial. La norma que aprobaba, en efecto, una reforma anterior, lo que había hecho es proscribir el financiamiento privado o limitarlo al máximo por una razón bastante clara: evitar la intromisión, evitar la infiltración de intereses privados o de intereses ilícitos en general a la política peruana. Y esto había sucedido ya en los años precedentes y se ha desandado lo que en efecto ya se había aprobado en el Congreso y ya se tenía por entendido, de que el Estado era el único que financiaba a los partidos políticos por ser entes de naturaleza asociativa, por ser entes de naturaleza política, que contribuyen a la política nacional y en efecto para evitar una asimetría en, en este financiamiento, incluso en las actividades propias de los partidos y en las campañas, el Estado era el único que financiaba. Ahora lo que se ha aprobado es que se autoriza hasta que el 50% del financiamiento público directo recibido por los partidos se destine a gastos de funcionamiento ordinario, que incluye la contratación de servicios de asesoría, patrocinio legal y organización de sus directivos. Pero el financiamiento privado se restituye, es decir, se va a permitir nuevamente a las personas jurídicas nacionales, por ejemplo, que realicen aportes a las organizaciones políticas, y cada aportante, una persona natural o una persona jurídica, puede contribuir hasta en 200 unidades impositivas tributarias. Eso es equivalente a 1 millón de soles aproximadamente cuando tengamos la nueva OIT. Aproximadamente. Entonces, además se está estableciendo que ningún aportante va a poder exceder un total de 500 UITs, es decir, es el tope
pero evidentemente estamos hablando del más del doble de esta cantidad, del doble de 2 millones de soles al año en estos aportes múltiples a las organizaciones políticas. Yo lo considero un retroceso en nuestro sistema político porque, en efecto, el hecho de que el Estado haya financiado anteriormente a los partidos políticos, a pesar de no ser una idea popular, en general, lo que sucede es que igualaba a todos los partidos políticos en financiamiento. Ahora, quien tiene más dinero es quien va a poder hacer actividad partidaria, es quien además va a poder hacer una mejor campaña, ¿no? Doctor Mathuti, pero a ver, esto de poner topes, 200 UITs por aportante para cada organización política, para cada partido, y 500 UITs en el caso haya un mecenas que decida distribuir su plata entre varios partidos. Esto busca evitar situaciones, por ejemplo, como la de Odebrecht, ¿verdad? Que fue una organización privada que puso plata en varios partidos, no solo en el Perú, sino en el extranjero, a nivel mundial. Sí, esto ha sucedido en toda Latinoamérica. Y además hay que tener en cuenta que la ratio legis, como decimos en derecho, la razón de la ley, es en este caso evitar que intereses privados o intereses incluso ilícitos. No solamente estamos hablando de grandes transnacionales, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando efectivamente, además narcotráfico, contrabando. Y de otras actividades ilegales que tienen que ver pues con el Estado, que quieren adueñarse. Claro, doctor Mathuti. Del Estado, que quisieran tomar el Estado, están en efecto detrás de estas empresas que están financiando a los partidos políticos, ¿no? Entonces es preocupante que se apruebe nuevamente en primera votación. Falta una votación todavía, sin embargo, estamos camino nuevamente a una precarización del sistema democrático. Ahora, doctor Mathuti, el tema está en los candados que se tienen que poner para que esto sea transparente, para que quien aporte pues diga, yo soy una empresa que represento tal capital y estoy poniéndole plata o tal cantidad de dinero en un partido político. ¿Cómo se tienen que poner esos candados? ¿Tienen que ir en la norma o tienen que ir dentro de un reglamento? Y ojo, que recordemos que se modificó la legislación hace varios años, como usted lo decía, para evitar filtración, que ya las estaba viendo, de dineros ilegales, de dineros sucios, dineros que buscaban ser lavados justamente en las campañas políticas. Así es, Ricardo, esto ya le ha sucedido a Colombia en su momento, le ha sucedido también a México y le sucede todavía. En efecto, Colombia y México son dos espejos en los que no debemos vernos y es más, son ejemplos de lo que no se debe hacer en materia de financiamiento de partidos políticos. Evidentemente lo que estamos verificando aquí es que se está aprobando el retorno a un sistema que aprueba esa infiltración de intereses privados e intereses quizá ilícitos en la política peruana. ¿Por qué digo ilícitos? Porque en general algunas empresas privadas que están lavando dinero no necesariamente pues van a ser evidentes, ¿no? Entonces van a financiar con mucho interés a varios partidos y movimientos políticos. Y no solamente las actividades de estos partidos y movimientos políticos, sino también sus campañas. Entonces, en este caso, esta reforma está a medio camino. Se ha aprobado esto en primera votación. El dictamen requiere además de una segunda votación, como sabemos, para su ratificación. Y de ser aprobado definitivamente, estas disposiciones entrarían en vigor y permitirían que las organizaciones políticas reciban este financiamiento de privados, que recordemos, la razón de la ley, de la reforma, como ya hemos explicado, era pues justamente evitar la infiltración de intereses ilícitos en nuestra política. Y es evidente que esta restitución ha generado una gran controversia en el país porque no necesariamente es algo favorable para la política peruana. Ese es un gran detalle, ¿no? Yo creo que el gran ahora trabajo va a recaer sobre OMPE, que va a tener que desarrollar una labor minuciosa, casi con una lupa, para saber cómo se transparentan y se manejan esos recursos. Pero ¿qué habría que hacer para evitar justamente que haya gente o instituciones o agrupaciones que reciban dinero que ingresa por la ventana y no por la puerta? Sí, es muy importante garantizar la transparencia de esos ingresos. Es más, llevar un libro contable. Lamentablemente, en general, tener las cuentas claras no necesariamente garantiza la transparencia en los partidos y movimientos políticos. Nosotros tenemos que saber que en las campañas
existe un despliegue tal de recursos entre los candidatos que nos hace dudar, evidentemente, de la licitud de sus intenciones, ¿no? Es evidente que hay campañas que cuestan mucho más de lo que va a ganar un candidato, ¿no? Algo no cuadra, evidentemente. Algo no está bien en la política peruana cuando estamos verificando que hay candidatos que tienen cierres de campaña millonarios, que además de eso no tienen nada que ver con lo que van a recibir como emolumento. Van a servir al Estado en general, van a servir al país, y este restablecimiento del financiamiento del privado por parte de personas jurídicas o naturales a los partidos políticos en el Perú, no tengo duda que representa un retroceso a los esfuerzos para garantizar la equidad electoral y evitar la captura del sistema político por intereses económicos particulares. Ricardo. Doctor Matute, algo que hay que precisar es que este financiamiento se da solo a los partidos políticos con representación en el Congreso. Es decir, actualmente tenemos 42 partidos políticos, pero hay que decirle a nuestros televidentes que no los 43 partidos que están inscritos en el jurado van a recibir esta plata, sino solo los que logran representación, acreditación en el Congreso, es decir, los que tienen más del 5% de votación durante las últimas elecciones. Así es, hemos vivido recientemente una tugurización de la política. Lo que está sucediendo además es que los partidos políticos se están proliferando de una manera preocupante. Es más, esto apunta a una precarización no solamente del sistema democrático, sino a una fragmentación del voto, logrando pues que quien pertenezca o en todo caso quien participe en las elecciones generales como candidato presidencial vaya a llegar a la segunda vuelta pues con un 5%, un 4%. Y esto va a ocasionar no solamente un candidato débil para la segunda vuelta, sino una fragmentación bastante grave en el Congreso de la República, que va a tener más allá de 10 u 11 bancadas o 12 en el Congreso, y va a tener que negociar muchísimos intereses. Entonces vamos a tener un Congreso nuevamente fuerte en contraposición contra un Ejecutivo débil y un Poder Judicial que evidentemente también está a merced de esa captura del poder que estaría propiciando el Congreso de la República, ¿no? Doctor Matute, a mí me preocupa algo, y seguramente a usted también y a muchos de nuestros televidentes. Actualmente tenemos un fraccionamiento en el Congreso, tenemos una tugurización de 42 partidos políticos que podrían llegar a 60 una vez que se concluya con todo el proceso de inscripción, pero estamos alentando, muchos lo hacen, a las alianzas electorales, ¿verdad? A que la valla sea de solo un punto, de 5 a 6, tomando en cuenta un número de partidos que se unan, que hagan una alianza para tener, bueno, la intención es que sean candidatos fortalecidos para evitar esta fragmentación, o débiles que pasen con 5 o 10% a una segunda vuelta. ¿Qué va a pasar si se logran alianzas electorales de partidos de 5 o 6 agrupaciones que logran pasar la valla? ¿Se les va a tener que entregar a 5 o 6 agrupaciones, a toda esta alianza política, la plata, es decir, este financiamiento público-privado? No, porque las alianzas dejan de existir una vez terminado el proceso electoral. Esto está en la norma y es bastante claro que las alianzas son solamente para el proceso electoral, tienen un reglamento, se conforman por varios partidos políticos, pero ese no es el problema. El problema es que nuestro sistema no estimula esa acumulación de candidatos, que sería bueno en un sistema político como el nuestro, que tiene más allá de 42 partidos políticos inscritos en este momento. Sería bueno formar un frente bastante más fuerte. Si es que es un frente, es una alianza entre dos partidos políticos, se sube la valla en 1%, es decir, ya no es 5, sino es 6%. Y si son 3 partidos o 4 partidos, ya entenderán que son 7 u 8% más. Y evidentemente esto está claro que el sistema no está estimulando a la formación de alianzas en nuestro sistema, porque además de no pasar la valla, podrían eventualmente perder la inscripción electoral. Claro, pero a ver, yo quiero ser más claro. Las alianzas se extinguen una vez que terminan las elecciones. Si llegan estas alianzas al Congreso, digamos, una alianza A formada por 5 partidos, partido 1, 2, 3, 4 y 5, al momento de estar en el Congreso, ¿cómo se distribuye el financiamiento público si los 5 partidos han logrado acreditación en el Parlamento? Es que los 5 pasaron la valla en alianza. Claro. En efecto, si es que los 5 no pasaran la valla también, es posible que... ¿Se prorratea la plata?
No. Cada uno de los partidos políticos, según tengo entendido, y es más, según experiencias anteriores, recibe el propio financiamiento porque cada uno de ellos pasó la valla en alianza, pero la pasaron. Entonces, en efecto, justamente tiene que ver con el hecho de que se eleva, según el número de partidos políticos, incluso en 1% por cada uno de los partidos políticos que tengan que ver con la alianza, ¿no? Entonces, es en efecto lo que va a suceder. Cada uno de los partidos políticos pasa la valla, ya no están en alianza después de terminar el proceso electoral, ¿no? El tema es cómo rinden cuentas a la OMPE de quién ha aportado y cómo se ha gastado el dinero, tanto público como privado. Hoy un diario mostraba en sus páginas de que Acción Popular, para ser más directos, ha sido sancionado porque no ha cumplido con presentar justamente los resultados de los gastos como consecuencia del financiamiento público. Tenía que presentarlo en junio y lo ha hecho, creo, a finales de hace pocos días. Es decir, no se cumplen tampoco por parte de los partidos políticos con dar cuenta limpia y transparente de esta situación. Claro, muchos dirán que Acción Popular no ha tenido dirigentes, que probablemente por eso ha sido esta demora. Sí, lamentablemente nuestras costumbres democráticas dejan mucho que desear. Normalizamos usos y costumbres que son en efecto ilícitos, usos y costumbres como por ejemplo decir que alguien es dueño del partido. No puede existir un dueño del partido. O como por ejemplo el hecho de que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Se tiene que rendir cuentas de quién paga las campañas electorales. Claro. Es sumamente importante para nuestra democracia saber quién paga la fiesta. Es más, en nuestro país los mítines políticos o mítines de cierre de campaña no parecen mítines solamente, sino parecen pues conciertos, ¿no? Que además son financiados de manera millonaria por sectores que luego evidentemente cobran aquello que han hecho en favor en la campaña, ¿no? Entonces, en efecto, tengamos en cuenta que tenemos que evitar a toda costa que Correcto. Bien. Ilícitos se adueñen de la política peruana, y este dictamen que ha sido aprobado en primera votación no le hace ningún favor a la política de nuestro país. Mi última preocupación, doctor Mathuti, es que según la norma se va a poder utilizar la plata pública y privada en gastos de funcionamiento ordinario. Se van a comprar inmuebles, o sea, locales, mobiliario y otros bienes necesarios para atender las actividades de la organización política. En la práctica, el financiamiento público no está sirviendo para ello. Hemos visto que los locales no funcionan, que se alquilan locales pero para fotocopiadoras, que se hacen consultorías con amigos. O sea, va a haber más plata con el sector privado. Allí va a estar el gran problema. Mucho más. Si nuestro sistema ya es precario con el financiamiento público, evidentemente con el financiamiento privado esto va a ser un carnaval. Es absolutamente evidente que esta autorización de hasta un 50% del financiamiento público directo recibido por partidos políticos, es decir, esto se está aprobando que se destine a gastos de funcionamiento ordinario, que incluye la contratación de servicios de asesoría, patrocinio legal para la organización de los directivos, representantes, voceros, asesores, aquellos que están en efecto en el funcionamiento del propio partido. Pero además de eso, en efecto, los privados también van a poder pagar parte de esto. Y esto es evidente que no necesariamente va a poder ser claramente controlado. Si con el financiamiento público ya existen problemas, si aperturamos las puertas a justamente este financiamiento privado, vamos a tener más problemas aún. Se está desandando todo aquello que ha sido recorrido ya, incluyendo la reelección de congresistas, incluyendo temas que tienen que ver con la posibilidad de aprobación de reformas constitucionales y demás. Es decir, el Congreso viene jugando un partido aparte, al parecer, en la aprobación de normas que jueguen a favor de sus intereses en las próximas elecciones. Correcto. Doctor Oscar Mathuti, hay mucho por seguir conversando. Este ha sido solo un tramo. Le agradecemos por su participación en su calidad de abogado experto en Derecho Electoral. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Momento de hacer una pausa. Al retorno, al volver, vamos a hablar sobre cómo actuar frente a posibles casos de feminicidio. Desde el Estado presentaremos detalles de cómo se desarrolla el trabajo del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con eso y más, retornamos.
Esta época de fiestas nos invita a reflexionar y preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que vivamos en un mundo mejor? Todos tenemos un don, un poder único que puede marcar la diferencia. En estas fiestas, es importante que todos recordemos que ese don puede estar en nuestras manos. Integridad es vivir con honestidad y principios siempre. Hagamos que nuestras acciones inspiren confianza y construyan un mundo más justo. En el IRTP, creemos que trabajando juntos podremos construir un futuro lleno de esperanza. ¡Felices fiestas! Este sábado a las 9 de la noche no te puedes perder el programa porque empezamos las celebraciones de Año Nuevo con Los Mirlos. Mi papá tocaba el bandoneón, tocaba sus pandillas. Es así que nosotros también estamos conectados con la música. Hemos tratado de plasmar nuestras raíces amazónicas y se escuche como el trinar de las aves, de los mirlos. Coachella, evento en el que van a estar en el escenario junto a Lady Gaga. Irían a los mirlos, imagínate. Noches de espectáculo con Carlos Carlín. Este sábado a las 9 de la noche por TV Perú. Nos une. Estamos luchando día a día contra la delincuencia. Y no nos van a ganar. La extorsión no discrimina. Cualquiera puede ser víctima. Si te amenazan y te piden cupos, acude a la comisaría para hacer tu denuncia. Que el miedo no te paralice. Estamos luchando por tu seguridad. Confía en tu Policía Nacional. Denunciar es el primer paso. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Esta semana, en modo bicentenario, tendremos un programa con algunas de las notas más especiales del año, como la Semana Santa de Ayacucho. Y también todo sobre el Museo del Charango Ayacuchano y el reportaje especial Usar por un día. Ya lo saben, modo bicentenario, todos los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú. Estás viendo Diálogo Abierto. Una dura realidad que enfrentamos en el Perú son los casos de feminicidio. 141 casos reportados, ojo, reportados, son los que se han recibido entre enero a noviembre. Un trabajo que desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del programa Aurora para combatir, para buscar erradicar este flagelo que afecta a miles de mujeres, no solo en el Perú, sino en el mundo. Las cifras, por ejemplo, hablan que el año pasado se produjeron 170 casos igualmente reportados. Hay muchos que no se conocen porque no se denuncian. Vamos a hablar sobre este tema y sobre cómo actuar en prevención con Elizabeth Vázquez, especialista del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Vázquez, buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio, por tratar este espacio tan importante que es la violencia contra la mujer. Sí, y ustedes desde Aurora, que es el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿cómo trabajan cuando ustedes reciben una denuncia o una alerta sobre un posible caso de maltrato, violencia y hasta feminicidio? Bueno, nosotros tenemos dos canales para recibir las denuncias o las posibles alertas de violencia, ¿no? Tenemos el chat 100 y la línea 100, que trabajan los 24 días a la semana, 24/7. No tenemos feriados, trabajamos de sábados a domingo y en estos feriados vamos a estar laborando porque siempre tenemos que prestar ayuda a las personas que nos lo necesitan. A través de ello pasa al servicio de atención urgente la nota y acude un servicio multidisciplinario, un equipo multidisciplinario al domicilio de la víctima cuando es de alto riesgo, cuando no puede desplazarse. Puede ser un anciano en población vulnerable, puede ser una persona con discapacidad, puede ser una mujer en estado de gestación que quizás esté en riesgo, ¿no? Ahora, y nosotros nos trasladamos hasta el domicilio. Como dice la ley, es la violencia contra las mujeres y grupo familiar, es decir, un anciano, como decía, puede estar siendo maltratado física o psicológicamente también por algún familiar.
Por supuesto. O sea, no solo es caso de mujeres. No, estamos hablando de población vulnerable porque hablamos de ancianos, hablamos de niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad, personas con discapacidad, puede ser una persona con un trastorno de personalidad que está siendo víctima de sus familiares porque quizás no le dan de comer o no le prestan atención médica. Esto también es violencia. ¿Cómo evalúan ustedes el grado de, digamos, de emergencia, de urgencia para ir a atender un caso? Se evalúan los factores de riesgo que nosotros hablamos, ¿no? Cuando una persona está en vulnerabilidad, por ejemplo, estamos hablando de una persona con discapacidad, una persona que está embarazada, una persona con discapacidad o una persona que es víctima de violencia de manera continua y estos hechos de violencia van en escalada. Por eso hablamos de riesgo, porque va en escalada. Por ejemplo, yo me comunico con ustedes al chat 100, es decir, el WhatsApp, o línea 100. Le digo, esto está ocurriendo, esta emergencia. ¿Qué es lo primero que me van a preguntar? Me van a preguntar dónde ocurren los hechos de violencia. Perfecto, dirección. La dirección, la edad de la persona afectada y de los involucrados. Si conozco al agresor, si hay niños en la casa, si es una persona vulnerable, si se puede trasladar, no se puede trasladar. Si el hecho está siendo en ese momento para articular con la policía, el serenazgo y evitar que este hecho llegue a mayores, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido niños que reportan que su madre está siendo golpeada y en ese momento pues articulamos con el serenazgo o con la policía, el 105, para que acudan de manera inmediata y además mandamos un equipo multidisciplinario para brindar el apoyo cuando sobre todo es en flagrancia, ¿no? Vemos el riesgo el que está sufriendo. Ahora, la atención es permanente, 365 días, así sea feriado, si vienen las fiestas de fin de año. Probablemente hayan algunas desavenencias en medio de reuniones, en medio de las fiestas, para ser más directo, cuando a veces vemos videos de grabaciones de maltratos. Allí yo también como vecino puedo reportar a las 3, 4 de la mañana de un caso así de violencia. Por supuesto. Debemos recordar que esta ley nos permite denunciar a cualquier persona. El vecino, el hermano, el primo. Es más, la llamada a la línea 100 puede ser anónima. Yo puedo, porque también puedo tener temor por mi vida, puedo hacerla anónima. La ley también me permite de que yo ponga la denuncia en nombre de la persona afectada. No necesita ser la víctima ante la comisaría. Quiero ser más directo. Hay muchos casos que se resultan recurrentes durante la madrugada, el primer día del año, en las fiestas, que terminan con problemas de familia o de violencia entre parejas. ¿Llamo primero a la policía o llamo a la línea 100? ¿O al serenazgo? Indistintamente, usted puede llamar a la línea 100 como al 105 y trabajamos de manera articulada. La línea 100 llama al 105 y vamos trabajando de manera articulada, porque tenemos que recordar que esta ley hace un compromiso de todas las instituciones del Estado para proteger a la víctima. El serenazgo también nos puede llamar a nosotros y dar parte de este hecho de violencia. La Policía Nacional del Perú también nos puede llamar para llamar y brindarle una contención psicológica o brindarle un apoyo social a la víctima porque necesita una casa refugio, porque necesita una atención médica. Nosotros estamos para articular y trabajar de la mano con todas las instituciones del Estado. Cuando en esas situaciones alguien busca ayudar al afectado, pero resulta que en muchos casos te responden y te dicen, es un problema de pareja, no se meta usted. Tenemos que erradicar de la sociedad esta idea, esta frase de que los hechos de violencia son de puertas para adentro y que se tramitan en un ámbito privado o se conversan en un ámbito privado. Ya cuando hablamos de un hecho de violencia ya estamos hablando de un factor que afecta a toda la sociedad, afecta a la familia, afecta a los niños y va trastocando no solamente mi desarrollo personal, sino mis costumbres, trastoca mi vida. Hay muchas víctimas que tienen que cambiar su espacio, tienen que cambiar las rutas de trabajo, tienen que cambiar su horario de trabajo porque se ven afectadas por un hecho de violencia. Qué interesante lo que nos dice usted. Vamos a tomarlo en cuenta este fin de año y sobre todo a tomarlo en práctica frente a cualquier hecho de violencia. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Aurora, porque yo sé que ustedes no duermen, están trabajando constantemente por defender a las familias. Por supuesto, vamos a estar trabajando a través del chat 100, la línea 100, los servicios de los centros de emergencia mujer y tenemos la aplicación YANAP también. De eso hablaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a Elizabeth Vázquez, que es representante del programa Aurora. Nos vamos, termina esta edición de Diálogo Abierto, ya está Eric Guerrero listo, presto para las noticias al cierre. Gracias, muy buenas noches.